¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos locos en Isla Mauricio, nuestro país número 59, esta pequeña isla africana en la mitad del Océano Índico que tanto soñamos con venir. Si ustedes no saben de la isla que les estamos hablando, se viralizó mucho una imagen que le llamaban la cascada submarina y no es más que un efecto visual por las olas y las corrientes marinas en la mitad del mar frente a las montañas, una isla con muchísimas montañas, pero bueno, no quiero adelantarme mucho porque en este video vamos a hacer un recorrido hermoso por las mejores playas y puntos de interés de Mauricio. Nos estamos quedando en una zona llamada Flick and Flag y dicen que es la más linda de la isla y yo creo que sí, porque Ñeñito hizo unas tomas en la mañana de dron y quedaron preciosísimas, véanlas. Vamos a mostrarles el apartamento que rentamos. Ok, les voy a mostrar el apartamento, lo reservamos por Booking y aproximadamente nos costó $90 por noche, que está muy bueno porque es un apartamento enorme. Tiene esta salita, tiene una mega cocina, ya todo está desorganizado porque llevamos 2 noches. Tiene un cuarto por acá con su baño incluido. ¿Alguien utilizó la plancha por ahí? Soy culpable, que toda mi ropa estaba más arrugada que una pasa. Por este otro lado tenemos 2 cuartos más, otra sala con televisor, pero para mí lo más lindo está por acá y es este mega balcón con vista al mar. La decoración es un poquito extraña, pero el lugar es hermoso. Y la verdad, era de las propiedades más económicas que encontramos en Isla Mauricio, porque ya se acabaron los precios de Sudáfrica, acá todo es costoso. De hecho, el día de ayer comimos afuera y cada comida eran $60, $80 aproximadamente para nosotros 3. Entonces decidimos hacer un mercado y cocinar en casa el resto de los días, porque tampoco es que la comida nos ha encantado. Así que bueno, $90 la noche creo que fue un muy buen precio. A esto me refiero con la decoración rara. como una sábana de camello. Tan lindo que es el lugar, yo no entiendo qué son esos gustos, pero bueno, cada quien con lo suyo. Ahora sí, ¡a disfrutar de esta isla! Este es el carrito que alquilamos, nos costó $19 por día y lo hicimos por una página que se llama Discovery Cars. De verdad que nos está gustando mucho, con esta fue la misma que reservamos en Sudáfrica y esto no es una publicidad pagada, solamente que se consiguen muy buenos precios. La verdad es que buscamos en kayak.com y de ahí nos redirigen a Discovery Cars, $19. En esta isla también se maneja del lado derecho. Como podrán ver, al igual que Sudáfrica, adoptaron como las costumbres británicas porque por un tiempo estuvieron colonizados por los británicos, aunque el idioma que más se habla es el criol y después está el francés y luego el inglés. Pero bueno, aquí un poquito de historia de la isla y vámonos a explorarla. Llegamos a la playa de La Mornay, otra de las playas más famosas de esta isla. En primer lugar, porque acá es donde se hace la cascada submarina que les estamos mencionando al inicio de este video. Y en segundo lugar, porque se practica mucho kitesurf y windsurf. Al parecer como que se forman corrientes de viento en esta esquina que ya verán desde el dron. Y miren la cantidad de gente haciendo kite. Esta playa lleva su nombre por la montaña que está justo atrás, que de hecho fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ganó tanta importancia porque allí era donde se escondían los esclavos fugitivos durante la época de la colonización. Pero ya Ñeñita les va a hablar un poco más acerca de la historia de esta isla mientras yo hago unas tomas aéreas. Ya yo entiendo por qué tanta gente viene a hacer kitesurf acá. El viento es fortísimo, además de que el agua es preciosa y ahorita está haciendo un sol maravilloso donde de verdad se pueden apreciar los colores del agua, porque yo siento que cuando no hay sol el agua no se ve tan bonita, no importa lo cristalina que sea.
Además de que esta isla es multicultural y se puede apreciar no solamente en su gastronomía, sino en sus tradiciones. Y eso es gracias a su historia, que ya se las voy a contar. Comienza en 1507 con la llegada de los portugueses. Antes no había nadie habitando la isla. Ellos fueron los primeros en llegar y darla a conocer, pero decidieron no asentarse por la falta de recursos. Casi 90 años más tarde llegan los holandeses y ellos son los que le ponen el nombre a la isla Mauricio en honor a su príncipe Mauricio de Nassau. Y en 1710 la abandonan por completo por la falta de recursos y por las difíciles condiciones. 5 años más tarde llega el Imperio francés y se apodera de esta zona y comienzan a cultivar caña de azúcar trabajada por esclavos africanos. Hasta que en 1810 llega el Imperio Británico y la invade en plenas guerras napoleónicas. Es por eso que también tiene muchas culturas y costumbres británicas. Y un hecho muy importante que cabe mencionar es que en 1835, con la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, ellos deciden contratar mano de obra, trabajadores de la India, y es por eso que también aquí en esta isla se encuentran muchas culturas y tradiciones y una gran comunidad india. O sea, esto es una locura, aquí hay una mezcla de todo, hay mucho sazón, hay mucho sabor, y si tienen la posibilidad de venir algún día, háganlo, porque esto es precioso. Vamos ahora a proceder a meternos al agua para ver qué tan fría, qué tan caliente está. Ya vimos que es súper cristalina. Allá va Ñiñita. Está buena. Está rica, ¿verdad? Uf. Medio caribeño la temperatura. Sí, vale. Lo único es que tiene como unas piedritas abajo que no está como tan suave la arenita, pero en temperatura está deliciosa. Ni muy caliente, ni muy fría. ¿Tú qué opinas, Ñiñi? Lo mismo que tú. Rica, ¿verdad? Está divina. Como tú. ¿En serio? ¡Ah! ¡No! Me pinché con algo. ¡Ah! Que hay como pedacitos como de corales o piedritas así puyúa. Igualito que allá, por todos esos árboles verdes, se caen como unos pinitos y uno no puede estar descalzo en la arena porque te puya, tienes que estar con las cholas. Pero bueno, miren esta delicia. Miren esta delicia. Hicimos una paradita en la carretera porque vimos ahí Kind Coffee, y una de las cosas que sí debo mencionar es que en estos países el café que se bebe es instantáneo, o sea, de sobrecito, de que le echas agua caliente y ya. Es como el tradicional, el que encuentras en todos lados. Ahora, cuando encuentras un lugar de specialty coffee, como los son estos, suelen ser buenos. ¿Qué tal está la tortica, amor? Todo muy rico. ¿Probaste el café también? Muy rico. Sí. Ay, Lo qué rico. mojemos de la tortica en el café. Uf, qué rico. De verdad que un buen café está infravalorado. La gente debería darle el valor que se merece tomarse un buen café. ¿Y cómo reconoces un buen café? Yo creo que lo esencial es que lo pruebes y no le haga falta azúcar. Exacto. Cuando lo pruebas y no le hace falta azúcar, es un buen café. Y cuando no está muy caliente. Sí. Si te sirven un café demasiado caliente, ese café está quemado. Así que bueno, si todavía no se han suscrito, si no han visto los videos anteriores de Sudáfrica y de Eswatini, los invito a hacerlo. Siguiente parada en esta isla que tiene mucho más que playas para conocer, nos vinimos a Chamarel, que es conocida como la tierra de los 7 colores. Y justo está aquí al ladito
No teníamos muchas expectativas y qué bueno, porque es bastante sencillo, sin embargo sus alrededores son muy bonitos. Y aquí se consiguen las tortugas endémicas, una especie gigante de tortugas. Amor, pero ¿por qué son 7 colores? Bueno, la explicación científica no me la sé demasiado bien, pero esta isla es volcánica y al parecer es como algo con compuesto orgánico de la tierra. Pero así están, miren, ahí hay un color amarillito, ahí hay 4 tipos diferentes de marrones y ahí hay como un rosadito. Sí, bueno, decía en la explicación que también había como un violeta, pero bueno, yo no lo noto mucho. Quizás más adelante, vamos a ver. Sí. Ah, no, claro, pero acá la aplicación está en francés, déjame, yo les leo. Son impactés les lucelles. No entiendo nada. Lo poco que leí fue que era por procesos volcánicos de solidificación que ocurrieron a diferentes temperaturas y eso fue que con el paso de los años quedará un pedacito de tierra nada más, ya se los voy a mostrar, de 7 colores. Aquí se ve mucho más bonito, miren. Ah, claro. Aquí se ve más bonito. Aquí sí se aprecia un poco más. Sí, está muy bonito. Es que literalmente, viajeros, estamos descubriéndolo junto a ustedes, pues. Estamos entrando al parque. Y hablamos feo. Está muy bonito, solo que es chiquitito. Lo que más me gusta es todo el verde de los alrededores. La entrada a este lugar es de 550 rupias mauricianas. Así se llama la moneda de este lugar, rupias mauricianas. Yo creo que, como había mencionado Valerie, por la influencia india adoptaron la rupia, pero bueno, le pusieron el mauriciano. Cada dólar americano equivale a 48 rupias. Difícil sacar la cuenta. Para que se les haga fácil, ustedes le multiplican por 2 y le quitan un 0. Yo no sé cómo él llegó a esa conclusión, pero lo hago y funciona. Si por ejemplo tienen 50 rupias, lo multiplicas por 2, serían 100 y le quitas 2 ceros, 1, entonces es un dólar americano. Algo así, ¿ves? Esto que nos costó 550 rupias por persona. 10 dólares. Esa 11. 550 son... cierto. 11. ¿Ves? ¿Viste que no es tan difícil sacar la cuenta? Y acá podemos ver a la tortuguita, es una especie llamada aldabra y es endémica de esta isla. Mira esto. Pensé que era una roca gigante. Son 3, aquí y una allá. ¡Wow! Son enormes. ¿Tú te imaginas esto en Venezuela? Mi abuela con 3. En vez de 3 morrocoy tiene 3 tortugas aldabra. Todas, bueno, no todas, pero mucha gente ha tenido morrocoy en su vida. No es que esté bien o mal, no sé. Es verdad. Pero esto es como un morrocoy XXL. La mejor forma de saber si es macho o hembra es por la colita. Mira, si tiene la colita así, es hembra, y si tiene la colita así, es macho. Récord de longevidad, 150 años y 1 metro de largo. 150 años. O sea, uno podría tener una mascota de tortuga y así no sufre cuando se muere su mascota. La mascota sufre por uno. No se puede tener tortugas de mascota, pero en dado caso... increíble que los perros ¿por qué los perros no duren 150 años? Miren lo que acabo de descubrir. Bueno, la verdad es que lo acabo de leer. Las tortugas aldabras vienen de una pequeña isla que también se llama Aldabra y pertenece al archipiélago de Seychelles. Otro que nos encantaría visitar, pero no será en esta oportunidad. Las que eran endémicas de acá de Mauricio se extinguieron por su caza excesiva. Y estas tortugas fueron introducidas a la isla de Mauricio por recomendación de nada más y nada menos que Charles Darwin. Desde ese momento las han estado cuidando y protegiendo para que en caso de que se extingan por allá en Aldabra, bueno, aquí todavía queden algunas especies. Pero las que eran propias de Mauricio, no queda ni una. O sea que les mentí.
Porque les dije como 3 veces que eran las tortugas endémicas. Nosotros pensábamos que eran endémicas. Eso lo dicen en todos lados. La información de internet está mala. No crean todo lo que ven en internet. Literal buscamos blogs en Google, tal, para informarnos hasta que lleguemos al lugar y leímos la verdad. Así que hay que estar ojo pelado con lo que uno lee por ahí. Acá se puede apreciar un poco mejor la tierra de los 7 colores. Aunque la verdad me enamoró los alrededores de este lugar, la fauna. Y bueno, que se respira paz. Somos los únicos hablando, de hecho. Última paradita en este parque natural a donde nos vinimos para ver la cascada de Charmelé, como el nombre del parque. Miren, acá se ve bastante lejos, pero está alta. Se ve súper, súper linda. Y acá este último mirador está increíble. Esa cascada tiene 100 metros de altura y de verdad que preciosa. Este lugar está 100% recomendado si vienen a Mauritius. Se llama Chamarel y ya saben, $11 por persona. Tienen acceso a esta vista, a las tortugas, a la tierra de los 7 colores y todo lo que han visto en estos últimos minutos. Ya vieron el clima, viajeros, está lloviendo bastante, entonces decidimos explorar un poquito el centro de la ciudad, un mercadito y bueno, otros puntos de interés que hay en la capital y no dedicarle obviamente el día a las playas porque no iba a estar muy cool. Así que bueno, llegamos a una zona bastante, ¿cómo le llamarías, amor? Céntrica, sí, ajetreada. Miren estas uvas, o sea, parecen de mentira. Hello friend, how much grapes? 200 pounds, depending on the weight. You can check by yourself. 200 per pound. Yeah. $5 el kilo. Thank you. Bueno, 4 punto y pico, $5. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? El mercado de Madeira, que nos quisieron estafar así con las frutas perfectas y nos cobraron carísimo. Se ven buenas esas frutas, pero, concha, es mucho más grande que el mercado de Madeira. Miren, acá hay una preparación especial de la piña que ya te la pelan toda. Y restriégatelo. Te la dejan así como lo está haciendo el señor ahí y además le echan como un par de salsas, algo bastante tradicional de acá de Mauricio. Mira. El mío. Una berenjena. Y que la foto de Tinder, la real. Real, literal. Con pito de sopa. Te lo amarran con un pedacito de bolsa. Pero mira, está cool. Zanahoria, un pedacito de auyama. Eso, la sopa para una sola persona. Sí, vale, está bueno. What is this? Chicha? It's vanilla milk. How is it called? Yeah. You want to taste? Yeah, I want to try. How much it is? 35. Miren, esto es como la chicha. Oh, this is for free? For free? Oh, just to taste. Okay. Thank you so much. Let me try. Wow, está demasiado bueno, es como helado de mantecado pero en merengadita. Está bueno. Está bueno, ¿verdad? Solo que se ve que es ultra dulce, 3 kilos de azúcar, pero delicious. And what is this? Chinese jelly? No, pero ya uno está bien, ¿no? Okay, I will buy one of these, but I want to try this one, please. Can you give me a little bit to try? Le voy a comprar uno porque, bueno, obviamente me da pena probar sin comprar nada.
pero también quiero probar esto que parece petróleo. O sea, es negro, pero es el negro más intenso. Mira, un refresco es más marrón que esto. Esto es negro, negro, negro. Lo único que lavan los vasos un poquito raro. Ah, bueno, pero... Tiene como un poco de bubble tea, ¿verdad? Como las pelotitas del bubble tea. Está muy rico. Se ve, se ve. Oh, thank you so much. Ven, déjame grabarte. Ok. Vamos a probar la bebida negra. Ah, tiene como pedacitos de gelatina. Yeah, this is Chinese jelly. It's not a faluda. I don't like Chinese jelly, but I will try. It's nice. It's not my favorite, I will say. ¿Qué es? Well, ¿Cómo it's okay. sabes? ¿Es picante? No, cero picante. Sabe como a gelatina con agua sucia. O sea, ese es el sabor más parecido, pero prueba tú, Luis. Sí, sabe como azúcar aguado. Ajá, no tiene como un sabor muy intenso, pero es intenso, no es desagradable. Pero no está bueno. ¿Quieres probarlo, amor? No. Okay. Thank you so much. Ya yo tengo el mío. 35, right? Yes. Por cierto, mis locos, no les hemos mostrado los billetes de acá, miren. Estos son 50 rupias mauricianas, que vendría equivaliendo como a $1 aproximadamente. Este vendrían siendo $2. Este es 1000 rupias, este vendría siendo como $20. Tengo entendido que es el billete más grande. Y luego por acá hay uno de 500, mi billete favorito, ¿sabes? Porque miren esto aquí y tal, está bien bonito. El dodo. Este es el ave. Esta ave se extinguió en el siglo XVII, pero era muy popular. Ya no existe. Y bueno, por último acá el billete de 200, que vendría siendo como $4 aproximadamente. Esa bebida que nos estamos tomando nos costó 70 centavos de dólar, barata. Y bueno, acá las monedas. Seguimos recorriendo y probando cosas típicas acá de Mauricio. Que como les conté es una mezcla entre la India, entre Europa, entre África, entre China. Entonces los sabores son bastante particulares. A mí me gusta probar cosas calientes, sobre todo fritas, porque saben que el aceite y el calor mata todo. Cuando son jugos y cosas así, aunque no lo crean, me cuesta. Por eso sí que si esos jugos y esas cosas así, igual lo pruebo, pero de verdad que me da un poco de miedo porque una vez agarró una bacteria en el estómago terrible. Así que prefiero cosas que estén súper cocinadas y tal, que aunque sea hecho con las manos o lo que sea, saben que el calor mata todo. Miren, acá me pedí una comida tradicional de Mauricio que es Swanish Chicken Tikka. Está bastante, como le decía Valerie, influenciado por la cultura asiática, en este caso por la India, porque el tikka, en verdad no sé qué es, pero tikka masala era algo que comíamos en la India. Y masala significa muchas especias. Esto es como una pechuga de pollo empanizada o algo así, es lo que veo. Yes, in this one. Y lo vamos a poner Agarran todo con la mano. como en un roti, que es un pan también típico de la India. Yes, hot, yes. A little bit chili, a little bit only. And what else do you have? Mayonnaise and ketchup. Yeah, a little bit. How much is that? 75. Wow. Super expensive. Can I have discount? No discount? Okay. I will pay. Me encanta regatear, de verdad. Me encanta regatear. Ay, pero no, obviamente no me gusta poner el precio al trabajo ni a la comida de los demás. Solamente... A menos que sean mercados en los que se regatea. Claro, no. Si es un Hay mercado en mercados- Turquía, literalmente tienes que pagar un 40 o un 30% de lo que te ofrecen inicialmente. 125. Ah, miren, otro billete de 25. Tendría sido como 50 centavos de dólar. Bueno, y así nos viene nuestra comidita. F. Se me salió. Ok, aquí vamos. A ver qué tal. Muy bueno. Pollito empanizado con bastante especias y el picantico que le puso arriba. Excelente. Me gusta.
Está bueno. Una tortilla con pollo. Ahora llegamos a la parte del mercado favorita de Ñiñita. Artesanía, ropa. Amor, mira esa camisita. No me encanta. Vamos a seguir viendo. Imanes, niñito, imanes. Esta camisa está épica. Amor, eso no aguanta ni una lavada. Es verdad que no aguanta ni una lavada, pero dime si no está épica. Para colgarla. No, vale, para usarla un día nada más. No, no me gusta. How Mire. much? 650. 65? No, 650. 650. 500 for you. 300 is okay, friend. I will buy a magnet also. No, pero Honey, take eso. your time, take your time. Ajá. I want to please you. Ajá. Miren, And second, ya lo bajamos de 650 a 300, o sea, menos de la mitad, 40%. Es que es demasiado caro todo aquí. no. Thank you so much. 100 is just euro. You speak Creole, right? Creole, bien content con Creole, moi. Marie content con Creole. No, what did you say? Creole. Ajá. Marie content. No, how do you say thank you in Creole? Merci beaucoup. Ah, it's like in French. Exactly. Ah, okay. It's like a friend. Okay. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Me está gustando la experiencia de este mercadito porque la gente es muy amable y no te invaden tanto así como intensos. Parada para comernos un coquito, que miren, acá suelen comer de los cocos más pequeños. No es como el coco con agua, sino el coco con piel. Aunque igualito tiene agua, pero poquitica. El señor dijo, cuando te termines el agüita te lo abro para que te comes la piel, que es lo más bueno, claro. Está rico. Además que comprando cositas uno los ayuda. No solo tomamos coquitos, sino que también ayudamos al Señor. Hemos ido comprando un poquito de cada cosa. Es que yo veo acá, ¿no? Y dice Coco 4000 y le digo, no, I know. Ah, 40. Ah, 40 rupees. 50 rupees. Ok. Gucci no nos explicó así. Sí. Y que 4000. Porque 4000 son como $80. 40. Que 40 es menos de $1, son 80 centavos de dólar. 72 años, amor, el Señor. Le pregunté. Y el Señor súper simpático, sólido. Que Dios lo bendiga. Amén. De verdad que me conmueve mucho a los señores mayores, ver a los señores mayores trabajar. Le dije que gracias por seguir trabajando, qué sé yo. De verdad que le echan pichón para estar trabajando a esa edad. Esa edad debería ser para trabajar solo por gusto, no por necesidad. Porque hay gente que necesita trabajar hasta esa edad para mantenerse vivo. Quedarse en la casa también aniquila. Viajeros, hoy es una mañana especial. Vamos a hacer una actividad que nos tiene sumamente emocionados. Vamos a nadar con delfines y vamos a ver ballenas, o por lo menos buscarlas. Eso es lo que esperamos. Es nuestra última mañana acá en Isla Mauricio. El día de ayer, bueno, no pudimos ir a la playa y hoy, aunque todavía está un poco nublado, el clima está mucho mejor y decidimos embarcarnos en esta actividad que se ve increíble. Todo es cuestión de suerte porque están a mar abierto, pero yo sé algo, un presentimiento me dice que vamos a tener una mañana bellísima. ¡Bellísima! ¡Woo! Miren con la emoción de Luis. Acompáñanos. Nos alejamos de la costa como por 15 minutos y llegamos a un punto en donde hay varias lanchas concentradas, como lo ven acá, y bueno, allá al final también hay otro grupo de lanchas esperando que salgan algunas de las ballenas. Este tipo de ballenas que vamos a ver, en inglés se llama sperm whales y de verdad no sé cuál es el nombre en español, siempre las he visto así. ¿Tú sabes cuál es, amor? Bueno, estas ballenas pueden bajar hasta 2000 metros de profundidad y cada cierto tiempo pues suben a tomar aire y ahí es cuando tenemos esa oportunidad exacta para verlas. Así que nada, toca ser pacientes, esperar un poquito y cuando haya un avistamiento pues acercarse, porque también toman pocos minutos de aire y pueden estar abajo hasta 45 minutos.
así que hicimos unas tomas alucinantes. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan otras lanchas e incumplen las leyes, se meten al agua y las ballenas se van muy rápido. Porque al parecer está prohibido nadar con las ballenas, pero hay empresas que te venden el tour de nado y la verdad a mí me hubiese encantado hacerlo también. Ojo, no sabía que era ilegal, nos los acaban de comentar los lancheros. Entonces sí, a pesar de que nos han vendido de que estos animales nos van a comer, así como los tiburones y tal, más bien nos tienen miedos porque no somos sus presas habituales. Entonces, al las personas saltar al agua... ¡Ay, mira! ¡Ballena! 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 I don't go first. Get told. Get Ok. ¡Ballena! ¡Más ballena! Estamos cerca y somos los primeros. Exacto. I go slowly because when I go fast, the lots of boats to me. Ok. Slowly, slowly, slowly. Y ojo, no está prohibido en todas partes. Hay unos lugares donde se puede bañarte con ellas, pero en estos espacios donde hay tanta gente queriendo ver, ¡Ay, tenemos al frente! es como injusto que mientras tú quieres ver y apreciarla con calma, hay gente que se mete y las espanta. Y lo loco es que cuando una lancha se va acercando, mira, hay dos, hay tres. Todas las lanchas vienen, entonces el lanchero dice, voy a ir suavecito para que las otras lanchas no vean que me estoy acercando. O sea, literalmente apenas se metieron a nadar, las ballenas se fueron. definitely it's true. Es injusto porque todos los demás estamos siendo respetuosos con ellas. Y no es que nadar de verdad ya sea irrespetuoso, pero es irrespetuoso cuando hay otras personas que no lo pueden hacer y están viéndolo desde el barco y tú te lanzas y se las espantas. Pero qué momentazo. ¡Wow! Grabé con el dron, grabamos con la cámara 360 debajo del agua. Hicimos fotos. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué momentazo! Lo más complicado de volar el dron en alta mar no es volarlo, es aterrizar. Acá es donde uno pone a prueba las habilidades que nadie le enseña. Se logró. No, muy crack. Se logró. Yo dije, bueno, ya, si fuese por mí. ¡Miren ese arco iris! ¡Wow! Qué buena mañana, qué buenas tomas. Sí, sí. No hay demasiadas, pero están bellas.
Después de ver a las ballenas nos fuimos a nadar con delfines, como pudieron verlo en esos videos, y estuvo maravilloso. De verdad que habíamos leído no tan buenos reviews en internet porque supuestamente se llegaban muchas lanchas y se aglomeraban demasiadas personas alrededor de los delfines y tal, pero son muy profundas las aguas, así que cuando los delfines se ven como fastidiados se hunden y ya. A diferencia de cuando lo hicimos en Egipto hace 2 años ya, o el año pasado. Ah, el año pasado, ¿verdad? El año pasado era como un bajo que tenía 15 metros de profundidad, entonces en todo momento se podían ver los delfines. A mí me pareció espectacular, de Y verdad. aunque el clima no está perfecto, tenemos huequitos de cielo azul y vimos muchísimos arcoíris. No, divino, bellísimo, hermoso, me encantó. Hoy es nuestro último día en Mauricio y creo que lo cerramos, miren, con broche de oro. Me pareció increíble esta última actividad. Esta isla, con buen clima, Sí, sí, sí. alucinante. Claro, es costoso. Ese tour nos costó $350 y fue porque lloré el precio, porque el inicial eran $510. Terminé bajándolo a 350. Era una lanchita como privada para nosotros, pero es muy difícil hacer actividades económicas. Íbamos a montarnos en motos 4 ruedas y valían como $90 por persona. Dije, no, demasiado caro por una moto 4 ruedas. No es una isla barata. Es Sí. linda, pero no es barata. Así es. Hemos decidido hacer road trip por la isla y empezar a recorrerla bordeándola toda, viendo playas espectaculares, palmeras maravillosas. Yo me pasé para el asiento de atrás porque así puedo volar el dron mientras Luis maneja, puedo salirme por la ventana y hacer tomas maravillosas, y de verdad que estamos sorprendidos. Qué diferencia cuando uno viene a una isla que prácticamente lo que más le llama la atención son las playas y no hay buen clima, pero hoy el día ha estado preciosísimo. Y las imágenes, bueno, hablan por sí solas. ¿Qué tal, amor? Bellísimo, me encanta, porque no teníamos mucha fe y fue como que bueno, vamos a ver qué ocurre. Y cuando uno suelta el control y deja que las cosas fluyan, puede conseguirse con momentos maravillosos. Yo creo que la clave está en soltar las expectativas. Sí, Cuando pero es demasiado- complicado. claro, una isla tan paradisiaca y llegas en un clima tan feo y te molesta que los colores no están tan lindos, sueltas las expectativas, comienzas a recorrer sin esperar nada y de repente unos azules como estos. Y así llegamos a otra de las playas que queríamos conocer, que se llama Belle Mare. Una de las cosas que me encanta de las playas acá, al menos las que hemos visitado, es que tienen su gran parte de verde, hay gramita, hay mesitas, justo antes de que uno llegue a la parte de la arena y el mar. Así que si a ustedes les gustaría venir a hacer picnic, relajarse, pues tienen todo este espacio. Además de que no pagas ni estacionamiento ni entrada en la playa, es totalmente gratis. Miren qué delicia de playa. Esta está ubicada al este de la isla, por ende el sol pues se le va más rápido porque sale el sol por allá al frente y se oculta por el otro lado, pero igual. Miren qué maravilla de playa. Tiene todo un área delimitada en donde la gente se puede bañar, súper cristalina. Nosotros vamos a buscar un lugar en donde echarnos un ratico por ahí y disfrutar de esos rayitos de luz que nos quedan. Y así, viajeros, llegamos al final del tercer día y también de este video recorriendo la isla de Mauricio. De verdad que me encantó.
Creo que igualó mis expectativas porque las tenía muy altas al llegar acá y lamentablemente el clima no nos favoreció mucho, pero con todo y eso la pasamos increíble, vimos tonos de azules maravillosos, la fauna en el océano, no, hicimos de todo y a mí me encantó. Concuerdo contigo, Ñeñito. Gracias por llegar hasta acá. No olvides comentar qué te pareció esta isla, darle un like, suscribirte si no lo has hecho y seguir viendo nuestros videos. Nos vemos en el próximo.